Amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Huber Siccha y hoy lunes 9 de septiembre del 2019 damos inicio a una nueva edición de su programa StarTix, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forman parte de todos nosotros. Bien, la semana anterior, una edición anterior, hemos tratado acerca de temas con bastante tendencia, con bastante importancia en el mundo empresarial, como son la transformación digital y el Big Data, ¿no? Y nos han tratado pues especialistas y hemos hablado mucho de ello en este pequeño espacio, en este pequeño corto digamos momento en el que trabajamos dentro de este programa. Y el día de hoy también tenemos dos grandes temas con dos grandes invitados. El primer tema a tratar pues va a ser acerca de ciberseguridad por un gran especialista, y el segundo tema tratar sobre la innovación, un esquema o un concepto bastante amplio del cual se habla mucho también en las organizaciones, no menos que el primero, también ambos de mucha importancia dentro del mundo empresarial. Y bueno, vamos a dar inicio al primer tema y para ello nos está visitando el señor Juan Dávila, quien es past presidente de ISACA Lima, Perú Chapter. Anteriormente ya estuvo con nosotros el presidente y también es director asociado de Protiviti. Muy bien, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Huber, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bien, Juan, empecemos con este tema de alguna forma que es una gran tendencia, es una gran preocupación. Y obviamente pues todos los que estamos conectados, porque no hay nada desconectado a internet que ya pueda vivir solo, ¿no? Empezando por el primer concepto acerca de lo que es la ciberseguridad. Juan, explícanos por favor qué es la ciberseguridad. Bueno, en realidad la ciberseguridad es una práctica que responde a una necesidad. Toda la información que en virtud de la interconexión de las redes, los celulares, las computadoras, los servidores, viaja por internet, necesita ser protegida, ¿sí? Nuestros datos personales, los datos de las organizaciones, de las empresas, dado que son datos e información de carácter restringido, confidencial, pues necesitan ser protegidos. La ciberseguridad se orienta a proteger esta información que viaja a través de internet y permite a las organizaciones sus procesos, sus transacciones, su naturaleza de operación, ¿no? Correcto. Y también existe otro concepto importante que es el ciberataque. ¿Qué es un ciberataque en todo caso, Juan, por favor? Ok, en este contexto del ciberespacio en donde intercambiamos información, publicamos información nuestra en redes sociales, en las apps, en las aplicaciones web de las diferentes empresas, los bancos, así como existen servicios que son de orden más bien positivo, quiero decir, tenemos servicios de bancos, tenemos servicios de periódicos en línea, canales de TV como en este. También existen, digamos, cibercriminales que tratan de aprovechar la información que está en línea, la información que está en internet y sacar provecho directamente como si fuera el mundo físico, pero esto lo hacen en el mundo virtual. Los ciberataques tienen el objetivo de utilizar esta información que las empresas y las personas colocamos en internet para darle un mal uso. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una tarjeta de crédito para hacer una operación vía internet, toda esta información de nuestra tarjeta de crédito, de las transacciones, literalmente puede ser robada y puede ser mal utilizada por estos cibercriminales. Claro. De eso se trata los ciberataques. Excelente. Hay un estudio, Juan, de Deloitte en el que indica pues que han hecho, digamos, una encuesta a nivel de varios países latinoamericanos, y en el estudio indica pues que un 32% de empresas peruanas reportó ciberataques en los últimos 24 meses. Y mayormente las empresas que han sido encuestadas son, según el estudio, más del 60% son empresas financieras. Ese indicador,
Juan, ¿qué te dice, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú ahí? ¿Cómo lo interpreto? Es que es el 32% que ha confesado que ha tenido esos ciberataques. En realidad no creo que sea una cifra de esa dimensión, de esa magnitud. Yo creo que las empresas que son atacadas de una u otra manera, ataques que pueden tener mayor o menor magnitud, son mucho más del universo de empresas. En realidad hay hasta bromas que dicen que solamente existen dos clases de empresas en este contexto, aquellas que ya fueron atacadas y aquellas que todavía no saben que han sido atacadas. Porque en realidad aquella gente que maneja el monitoreo de las transacciones en línea, el monitoreo de la información que entra y sale de sus redes corporativas, saben que todos los días, absolutamente todos los días hay intentos de intrusión, hay intentos de ataque, muchos de los cuales se concretan. Y ahora, aquellos que no saben que están siendo atacados, pues quiere decir que el ataque está muy bien hecho, porque obviamente uno no se da cuenta. En algunos escenarios se presenta de esa manera. En otros escenarios es que simplemente la seguridad que tienen estas organizaciones es tan incipiente, tan inicial, pobre en algunos casos, de tal manera que es muy fácil aprovechar las vulnerabilidades para poder internarnos en esas redes y sacar provecho de la información otra vez que se interconecta por internet. Claro que sí. Además, con estos ataques de ransomware, por ejemplo, que en algún momento pues secuestraba prácticamente la información y pedía pues rescate por ello. Sí. Obviamente es un activo importante la información, porque imagínate, secuestras toda la empresa en realidad, ¿no? Sí, en realidad secuestras los dispositivos, ¿no? Secuestras los dispositivos. Esto es crimen puro. Crimen puro a través de tecnologías, a través de Internet. Entonces, como dicen los especialistas de seguridad, la policía, la fiscalía, cuando sucede un secuestro, sea en el mundo físico, sea en el mundo virtual, la idea es no pagar. En el mundo virtual, la idea es tener controles que, ante un hecho como esto, simplemente te permita recuperar tu información a través de los backups, a través de la restauración de los archivos, de las copias de seguridad que deberíamos guardar periódicamente sobre nuestra información. Excelente. Y adentrando un poquito más en las preguntas, Juan, normalmente, ¿qué tipo de obstáculos encuentra una compañía en términos de ciberseguridad? Obstáculos legales, regulatorios, también de mentalidad, ¿no? Podría ser. Por supuesto, por supuesto. Aquí, vamos a ver, tienes razón, hay varias categorías. Quizá la principal sea el tema cultural. ¿Qué sucede? Que como no es un aspecto que directamente les pega a las organizaciones, sobre todo aquellas que no son reguladas, las que son reguladas por normativa tienen que implementar este tipo de programas de ciberseguridad, pero aquellas que no son reguladas, pues como no tienen ningún incentivo para mejorar su seguridad porque no han sido víctimas de un ataque, pues simplemente no priorizan el tema, no implementan programas de ciberseguridad. Entonces, el primer obstáculo es cultural. No me pasa nada, nunca me ha pasado, pues no hago nada, ¿ok? Es naturaleza del ser humano, ¿ok? Somos muy reactivos. El otro obstáculo es que el tema de ciberseguridad, proteger la información en el ciberespacio implica recursos. Y lamentablemente estamos en un contexto en el cual las empresas tienen que, o los stakeholders de las empresas tienen que competir por los pocos recursos que tiene la organización para implementar este tipo de programas, y programas que no son muy baratos. Exacto, ¿no? Y digamos que las compañías de alguna forma van a tener que ¿cómo se van a tener que culturizar o cómo van a tener que adiestrarse, digamos, en estos temas de ciberseguridad cuando en realidad les sucede un ataque? Porque va a ser la única forma que aprendan. A ver, esperemos que no sea la única forma. Sí, a ver, esto le ha pasado a compañías que inclusive tienen una gran cantidad de recursos. Le ha pasado a Sony, le ha pasado al Banco de Chile, le ha pasado a N compañías que, no obstante, habiendo invertido recursos en fortalecer sus programas de ciberseguridad, igual han sido atacados. ¿Ok? Entonces, las organizaciones tienen que, primero, reconocer que están trabajando, que están operando en un mundo interconectado. Queremos leer el periódico, queremos hacer operaciones bancarias, queremos pagar nuestros impuestos. En realidad, todo está absolutamente interconectado a nivel de servicios, ¿ok? Entonces, el ciudadano tiene cada vez más opciones de servicios que son brindados por entidades oficiales del Estado o entidades privadas,
Y sucede que todos priorizamos la funcionalidad, el servicio, y nos olvidamos de un aspecto muy importante, la seguridad. Lamentablemente, mientras no comprendamos eso, va a generar un contexto de mayores casos de ciberataques que son exitosos y que lamentablemente generan impactos a nivel personal, individual, corporativo, imagen, país. Entonces vamos a tener todo este abanico de impactos si es que no entendemos que hay un riesgo que debemos atender prioritariamente. Correcto, correcto. Y Juan, coméntanos, ¿cómo en todo caso una organización podría implementar un proyecto de ciberseguridad? Sin duda alguna puede depender del sector, de la empresa, qué tan madura es, qué tan grande es, qué tanto volumen de información y recursos tecnológicos e inversión tenga. Pero ¿cuáles serían los primeros pasos para poder implementar un proyecto de ciberseguridad? Más que un proyecto, en realidad la recomendación es que implementen un programa. ¿Sí? Okay. Este programa en realidad va a encadenar una serie de proyectos que van a trabajar justamente el fortalecimiento de la seguridad de la información que viaja vía Internet. Y este programa normalmente empieza otra vez por entender de la magnitud del problema, de la magnitud del riesgo, que es algo que todavía no hemos sido capaces, ¿okay? En términos generales, en términos promedio. Y una vez que hemos entendido que tenemos un riesgo por atender, la idea es hacer una evaluación de riesgos, ¿sí?, de aquella información que nosotros estamos colocando en Internet, y sobre la base de esa evaluación de riesgos, diseñar un plan que contemple la mitigación y el tratamiento de esos riesgos. Por ejemplo, si una compañía financiera hace una evaluación de riesgos y dice que, por ejemplo, las transacciones que ellos están teniendo con sus clientes, con los tarjetavientes, con los negocios, tiene debilidades, pues hay que implementar programas que le permitan superar esas vulnerabilidades. Los parches de los servidores, los anti-malwares que son relativamente potentes para poder detectar, ojalá antes de su incursión, aquellos malware que tienen mucha inteligencia para cometer estos ciberdelitos. Entonces, todo este tipo de evaluaciones se debe hacer para tomar una decisión meditada, una decisión que me permita disminuir el riesgo de que se vaya a capitalizar un ciberataque en nuestra organización. Ahora, sobre ello, Juan, un riesgo jamás es mitigado, o sea, se puede, me refiero al cero, sí, ¿no? O sea, me refiero, no lo puedes totalmente expectorar, digamos, ¿no? O sea, lo que haces es mitigar. Bajas la probabilidad, pero de repente el impacto no lo puedes bajar cuando tú haces el análisis. A ver, aquí hay una combinación de varios factores que nos permiten gestionar, tratar los riesgos, ¿de acuerdo? Lo ideal sería, así bajar como tú dices, lo ideal sería trabajar los componentes de amenaza, principalmente vulnerabilidad, que es lo que está asociado a nuestros activos de información, y a través de esos medios podemos trabajar sobre los componentes de probabilidad e impacto. Bien dices, no se puede anular, eliminar un riesgo, se puede disminuir. Normalmente, como ya dijimos, trabajando sobre las vulnerabilidades que hemos podido identificar sobre nuestra infraestructura que está interconectada. Excelente. Y Juan, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué amenazas son las que normalmente aparecen en ciberseguridad y qué controles son los que deberíamos realizar? Lo que mayormente se ve, claro, por ejemplo, el estudio de Deloitte no indica cuáles son, sí, pero entiendo que los malware son, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es algo muy común. Es más, ya existe dentro de nuestros equipos celulares, ¿no? Eso que no nos damos cuenta. Sí, eso es cierto. A ver, los más comunes, vamos a ver. Los más comunes, tienes razón, a través de malware, a través de lo que antiguamente llamábamos virus, que te hacían, digamos... que bajaban bit por bit. Sí, generaban, vamos a ver, impactos inocuos, intrascendentes. Hoy el malware tiene inteligencia y tiene potencia, tiene módulos, tiene,
digamos, formas de entrar a tu red, tiene formas de investigar cuáles son tus vulnerabilidades, tiene formas de explotar esas vulnerabilidades, copiar toda la información relevante que te corresponde como persona o como organización y luego hacer mal uso de esta información. Entonces, las formas más comunes, a través de phishing, que son los correos en donde, previo a ingeniería social, lo que han hecho es investigarte y tratar de utilizar tus perfiles que nosotros hemos alimentado en las redes sociales para lograr el propósito de engañarte y que tú puedas dar clic a un enlace que viene asociado a un correo electrónico. Ese es el llamado phishing. Ahora, además de estos enlaces, podría venir algún archivo adjunto a esos correos que si le das clic, pues te va probablemente a abrir algún contenido que no sea, que probablemente sea inofensivo, sin embargo por detrás se está descargando en tu computador un malware cuyo propósito justamente es disparar un ciberataque y generarte un impacto. Correcto, ¿no? Y hablando de phishing, es necesario protegerse contra el phishing, ya que posiblemente o aparentemente no tenemos ese problema, pero ahí, por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación para poder protegerse contra un phishing o evitarlo? A ver, no lo vamos a poder evitar el phishing. Sí, así de sencillo. Siempre el ciberatacante, en realidad el ciberdelincuente, va a encontrar alguna forma de vincular tus intereses. Imagínate este escenario, ¿ok? A mí, por ejemplo, vamos a poner un escenario X. Me gusta leer la información que viene asociada a mi equipo de fútbol, ¿de acuerdo? Equipo de fútbol X, Y, Z. Entonces yo soy asiduo lector de todas las noticias asociadas a mi equipo de fútbol. Y por ahí, algunos de estos correos dicen algo explícito de mi equipo de fútbol y como estoy muy interesado en consumir este tipo de contenidos, ¿qué voy a hacer? Voy a leer el correo, voy a darle clic al enlace, voy a darle clic al archivo adjunto y voy a disparar lo que habíamos comentado antes. La bajada de un malware cuyo propósito no era informarte acerca de tu equipo de fútbol, era simplemente una máscara que este ciberdelincuente utiliza para que por detrás te puedan descargar el malware que finalmente te va a robar tu información, te va a robar tu perfil, exacto, va a hacer operaciones con tu cuenta, va a robarte los datos de tu tarjeta de crédito y con eso hacer pues operaciones que te van a generar un impacto negativo, ¿no? Ahora, últimamente todas las empresas, digamos, o diferentes empresas de diferentes sectores están recibiendo mucho ataque, muchísimo en realidad. Particularmente la empresa en la que yo estoy trabajando también a full time, recibimos ataques todos los días. Y los ataques vienen de diferentes países, Rusia, la India, no sé, mayormente del lado oriental, donde conocen mucho de estos temas. Y hasta uno puede observar, por ejemplo, en las páginas como Fortinet u otras que tratan de seguridad, cómo se atacan entre países a través de diferentes puertos, ¿no? Por ejemplo, el Telnet, el puerto 8080, en fin, hablando técnicamente. Okay. Ahí, ¿cómo debemos ir en todo caso evolucionando en cuanto a lo que es la ciberseguridad, Juan? Porque hay ciertos sectores, como tú bien lo has dicho, como el financiero, que está mejor manejado, claro, porque obviamente manejan activos importantes, que es el dinero, pasivos también. Pero una empresa comercial de repente no, pero obviamente tiene sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, que eso es importantísimo. ¿Qué recomendación tú le podrías alcanzar a las pequeñas empresas, Juan? Y medianas y grandes, otra vez no están reguladas y que por temas de prioridades quizá no le dan la debida importancia a este aspecto. La recomendación es sencilla. Tenemos que entender que es cuestión de tiempo. Nos van a atacar. Es una bomba de tiempo. Se van a meter a nuestras redes. No hay forma de evitarlo, ¿ok? Los programas de ciberseguridad lo que buscan es implementar medidas de orden cultural, de orden técnico, de orden administrativo también, cuya finalidad es minimizar ese riesgo. Sin embargo, vamos a ver, seamos conscientes, seamos sinceros, seamos honestos. No existe en este momento una tecnología que te minimice al 0% el riesgo de
la probabilidad del riesgo de que haya un ciberataque, que se meta a tus computadoras, que se meta a tu red, se lleve a tu información, es más, inutilice tu red, o sea, inutiliza tus equipos, interrumpe tus procesos de negocio. Entonces, es cuestión de tiempo, ese ataque se va a dar. Y puede ser un ataque hasta interno, ¿no? Puede ser interno, puede ser externo, puede ser con conciencia, de forma inconsciente. Un trabajador que no sabe, encuentra un USB bonito, lo conecta a su equipo y eso es suficiente para poder activar el malware. Entonces, la recomendación es sencilla, es cuestión de tiempo. Nos van a atacar, van a aprovechar nuestras vulnerabilidades, van a generarnos impactos negativos. Entonces, si nosotros, de forma seria, queremos actuar ante este contexto de ciberataques, en base a las operaciones que tenemos en el ciberespacio, razonablemente tenemos que implementar programas de ciberseguridad que traten estas medidas que ya hemos dicho, que son de carácter cultural, administrativa y técnicas a nivel seguridad de información, tecnologías, para poder minimizar el riesgo que representan los ciberataques. Y Juan, algo para culminar, una evaluación de ethical hacking sería importante tenerla. Al menos por ahí podemos empezar. Es importante, es una de las medidas de ese universo que estábamos hablando, medidas de carácter administrativo, cultural y técnico. A nivel técnico, el ethical hacking es una de las medidas que podemos utilizar para sacarnos una fotografía de una parte de nuestra infraestructura. ¿Cuáles serían las otras que podías? A ver, vamos a ver. Fundamentalmente, que la cabeza de la organización entienda este riesgo. 1, 2, evaluación de riesgos. Es el core de todo programa de ciberseguridad. Tenemos que hacer una evaluación de riesgos asociados a la información que, en virtud de nuestra operación, se interconecta por Internet. Basado en esa evaluación de riesgos, ya podemos pensar en una implementación de un plan de acción que me permita enfrentar, tratar estos riesgos y ojalá minimizarlos. Es lo mínimo que podemos hacer. Claro, que te pueden salir extremos altos, esos son los que hay que atacar. Así es, y esta evaluación de riesgos me dirá si determinado ataque me va a causar un impacto que puede ser, digamos, inocuo, relativo, debajo de mi apetito, que lo puedo aceptar, o que de repente me va a generar una interrupción a nivel procesos de negocio y me va a sacar de la nube, me va a sacar de la red, me va a sacar de Internet y no voy a poder dar soporte de operación a mis clientes. Imagínate un banco que por cada minuto tiene una X cantidad de transacciones y generación de dinero. Habría que multiplicar esa cantidad de dinero que está involucrada por el tiempo que ese servicio no va a estar disponible en Internet y ver de cuánto se trata el impacto. Cuánto estoy perdiendo por capacidad instalada y cuánto estoy perdiendo por el negocio como tal. Por el negocio. Exacto. Muy bien, Juan, creo que ha sido una brillante exposición acerca de lo que es la ciberseguridad. Nos ha quedado claro, a la vez creo que salimos también temerosos de acá, pero creo que con el ánimo de poder un poco refrescar, dar luces acerca de que estamos en un mundo totalmente tecnológico ya hace mucho tiempo, ¿no? Interconectado hace mucho tiempo, es verdad. Agradecemos tu presencia, Juan, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes y espero que la charla haya servido para aclarar un poquito las cosas que nos van sucediendo en este momento. No, claro que sí. Gracias, Juan. Bien, ha sido con nosotros el señor Juan Dávila hablándonos acerca de lo que es la ciberseguridad y enfocándonos pues de que todo esto también, nuevamente, ¿no? Tiene que venir desde un tema cultural, desde la cabeza y como una gran práctica pues hacer una evaluación de riesgos. Muy bien, tras la pausa regresamos con un tema importantísimo, muy bueno, que es la innovación, y esto lo vamos a tratar con el señor Iván Juscamaital, quien hemos tenido cantidad de veces en tener que reunirnos y no nos hemos reunido, y ahora estamos acá. Muy bien, tras la pausa regresamos.